Cuéntame de economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de economía. Las empresas están en constante riesgo de ser víctimas de crímenes financieros. No importa si hablamos de empresas grandes o de empresas pequeñas o de fraudes enormes o de pequeños fraudes. Y constantemente los minimizamos o incluso los ignoramos. Yo soy Mónica Alfaro, productora de Podcast en Expansión, y el día de hoy vamos a hablar de cuál es la dimensión de los crímenes financieros en México. Y como muchos de ellos tienen como factor clave la tecnología, está aquí Eréndira Reyes, editora de Tecnología en Expansión. Hola, Ere, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y bueno, antes de que empecemos, me gustaría recordarles que nos sigan y que activen las notificaciones de donde quiera que nos están escuchando, porque obviamente estos temas son interesantes, son importantes, y sobre todo ya entrando en materia. Te cuento rápidamente, Moni. En un estudio llamado Una triple amenaza en las Américas de 2022, hecho por KPMG Fraud Outlook, muestra que solo 15% de las organizaciones grandes, estas muy grandes que tienen una facturación arriba de los 10,000 millones de dólares, pues están a salvo de experimentar algún tipo solo de 15%. crimen. Exactamente. Y en el caso de las más pequeñas, ahí el porcentaje pues está todavía del 29% que están libres de este tipo de pérdidas. Pero bueno, hay que empezar a analizar este tema, y por eso está con nosotros César Pérez Orozco, socio de Forensic en KPMG México. ¿Cómo estás, César? Muy bien, encantado de estar aquí y de compartir información interesante acerca de los crímenes financieros con ustedes. Y muy útil además, porque a ver, para dar contexto, la definición de estos crímenes financieros, no crean que nada más es cosa súper elevada. O sea, son delitos que implican que el perpetrador, aunque se oiga muy dramático, elegante, pero dramático, usa su posición de poder en términos económicos, políticos, de confianza, o legales, ¿no? Para obtener una ganancia personal o ilegal y cometer un delito. Entonces, ¿por dónde empezamos con este tema? Mira, yo comenzaría primero porque tenemos que dimensionar el asunto, ¿no? Y como bien lo decían, en el estudio nos refleja varias cosas, y cuando pensamos en crímenes financieros siempre cometemos el primer error. Dimensionamos como que eso corresponde a empresas grandes, a grandes corporativos, a eso que vemos en las películas. Y no, o sea, a final de cuentas la afectación económica la podemos sufrir hasta incluso nosotros si tenemos un negocio en donde también nos preocupa que nuestro dinero esté a salvo y nuestros bienes, ¿no? Entonces, aquí es muy interesante que pensemos que la constante en la que se presentan los ataques, los crímenes financieros es muchísima. Hablamos que en un 83% de los entrevistados en ese estudio que mencionaban nos dicen haber sufrido un ciberataque, ¿no? El 71% nos ha dicho que sufrió un fraude, y el 55% de estas compañías sufrieron alguna pérdida por una cuestión relacionada con regulaciones, ¿no? Entonces, son porcentajes muy altos que ahorita, a lo largo de esta charla, vamos a ver que incluso podrían ser mayores. Totalmente. Y ahora, justo una de las cosas que se menciona es la parte del diamante del fraude, que, bueno, explica que hay como ciertos elementos que pueden propiciar que este tipo de crímenes se lleven a cabo, que puedan ser más exitosos. Y bueno, una de los factores son las presiones, las oportunidades, la racionalización y la capacidad para poder crear esta tormenta perfecta y que puedas tener un crimen de este tipo. Entonces, ¿de qué manera además se están dividiendo los crímenes? Y diría, Eren, que no solamente un crimen, un cibercrimen, se te apaga tu computadora y aparece la cara de Anonymous ahí. No, cero, no hay forma. De hecho, déjame empezar por los crímenes internos, ¿no? Que tiene que ver con alguien al interior de tu organización, que pueden ser 5 personas, tu organización, alguien al interior de tu organización hace malversación de efectivo, robo de activos, tiene algún conflicto de interés, una sobrecuenta de gastos. Y justo antes de empezar a grabar este episodio estábamos platicando de un caso que voy a venir yo a chismear, de alguien que conozco, de una empresa que sufrió un ataque por una persona que estaba dentro de la empresa, por su equipo, de alguien de su entera confianza, que autorizó ciertos gastos a través del banco porque tenía todas las credenciales y después negó haberlos hecho. Y entonces metieron una reclamación al banco, en fin, todo lo que eso implica. Y al final se dieron cuenta que esa persona interna de su entera confianza era la que había sido responsable. Y pues eso es ser un ataque de China, ¿no?
¿no? Que te viene a robar tu dinero. Así es. Y aquí es fundamental que en el estudio veamos que las cifras nos llevan a niveles preocupantes, ¿no? El 60% de los fraudes, claramente los encuestados nos dicen que tenemos a una persona interna que lo desarrolló. Pero si a eso le sumamos que tenemos un 20% que nos dicen que hubo alguna colusión de un externo con un interno, pues eso nos lleva a que prácticamente 8 de cada 10 eventos de fraude están vinculados con alguien que internamente nosotros contratamos, que le pagamos un sueldo y que supuestamente trabaja para nosotros. Y aquí se te rompe el corazón. Totalmente. Sí. Pero además, no solamente están las empresas vulnerables a este tipo de fraudes, sino también a los fraudes externos, que son justo estos que llegan de alguna otra parte y que en el caso específico de Norteamérica, pues ya representan un tema importante porque el fraude externo, pues ya va a mayor, las empresas están más vulnerables. Y ahí justo lo que me gustaría que me platiques, César, es ¿por qué sucede esto? ¿Por qué irse a ciertas regiones o por qué de repente es más susceptible una parte del mundo que otra? Mira, una de las explicaciones que pudimos ver en el estudio es que en economías como la de Estados Unidos, en donde ya hay una cuestión de tecnología muy avanzada, todo el mundo ya compra ya desde su teléfono, desde su computadora, eso genera un exceso de confianza, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que porque lo estoy haciendo desde mi computadora y lo estoy pagando con la tarjeta de un banco que además es responsable supuestamente de cómo yo uso mi tarjeta, pues al final de cuentas eso genera una sobreconfianza, ¿no? Eso de alguna manera hace que si te llega a ti un correo y no te fijas bien y dice el nombre de tu banco, pues evidentemente no te vas a poner a revisar exactamente todo el detalle de la dirección de correo de la que viene, y muchas veces suplantan esos correos, ¿no? Un correo, un mensaje de texto, etcétera. Entonces, por eso es que son más vulnerables, porque hay un exceso de confianza en la tecnología que de alguna manera, pues, tiene que ser vulnerada al final de cuentas, ¿no? Hay gente que así como nosotros combatimos los crímenes, hay gente que siempre está trabajando en ver cómo lo vulnera, ¿no? Totalmente. Y la diferencia con una región como Latinoamérica es que aquí, pues, si de alguna manera estamos avanzando en la parte tecnológica, todavía no llegamos a esos niveles, ¿no? Y aquí, pues, el fraude se vuelven en mecanismos mucho más tradicionales, ¿no? Y, pues, la encuesta de la triple amenaza nos vuelve a decir, el fraude, desgraciadamente, se genera desde dentro de la organización. Y ahora mencionas algo súper importante sobre cómo va cambiando y cómo también se van aprovechando las oportunidades de acuerdo a cómo va cambiando la situación. Con el tema de la pandemia, pues creo que uno de los mayores retos que tienen las organizaciones es que ya tienen un modelo más híbrido, entonces justo no puedes tener un control tanto como el de estar revisando que llegan correos, que los filtra justo a través de incluso la misma red interna. Estos, protocolos de seguridad que pudieras llegar a tener. Y bueno, en el caso ya de las empresas en América Latina, pues también justo el tema del exceso de confianza, de que no vamos a tener ciberataques, pues también es otro factor importante. ¿Cómo trabajar ambas cosas? O sea, poder tener seguridad, tener confianza también en tus colaboradores, porque también si los estás presionando mucho a que no pueden ver absolutamente nada, también puedes tener ahí un problema de decir, ¿por qué no están confiando en mí? ¿Cómo hacer justo esta sinergia? Y si se puede también dormir bien por las noches, ¿eso? O sea, ¿cómo hacerle? No, claro que se puede, pero mira, yo creo que partimos de algo súper básico, que es la sensibilización, ¿no? O sea, esas campañas que deben de hacer las compañías de, oye, todos somos vulnerables, ¿no? Y hacer una muy buena evaluación de riesgos, ¿no? Por ejemplo, yo voy a permitir que mi personal se vaya a trabajar a su casa. Oye, le estás dando un equipo protegido de la compañía a cada uno. Cuando nos llegó la pandemia, sucedió que había personas que no tenían un equipo asignado y tenían que trabajar. Entonces agarraban la computadora hasta del hijo, ¿no? O entonces, o desde el teléfono. Oye, ¿y tiene protocolos de seguridad ese equipo? ¿Qué? ¿Tiene qué? O sea, apenas tiene pila. Sí, exacto. Entonces, al final de cuentas, no nos damos cuenta que si no hacemos una evaluación de ese tipo de riesgos, estamos nosotros mismos poniendo nuestra información y nuestros datos en manos de quien sea a partir de utilizar, por ejemplo, equipos que no cuentan con esa seguridad, ¿no? Entonces,
hay que partir de lo básico. Claro. A ver, escuchas, ya sé que hemos hablado de puros problemas en este episodio, pero sí vamos a hablar de opciones, de soluciones, no solo de cómo resolverlo, sino cómo prevenirlo. Antes de que César se prepare con esas recomendaciones, quisiera pedirles a todos los que están escuchando, si saben de un chisme como el que yo dije, nos lo cuenten porque nos encanta el chisme. En los comentarios aquí en YouTube, en Spotify, en donde sea que nos vean o nos escuchen, déjenos un comentario porque nos gusta abrir la conversación. Abrir la conversación. Para hacer la telenovela. Ahora dinos, ¿qué tendría que estar haciendo la gente, las empresas? Digo las empresas, pero en realidad que están conformadas por personas, ¿no? Que tomamos decisiones para poder prevenir este tipo de cosas. Sí, mira, y yo te diría, esos ejemplos que pides sí sirven de mucho, porque aquí sí se aprende en cabeza ajena. Sí. O sea, de ver qué le pasó al otro, entonces podemos establecer algún tipo de medidas, ¿no? Y ahora, si nos vamos un poquito a qué hacemos, ¿no? Porque pues todos son malas noticias cuando nos invitan a los que estamos en Forensic, siempre somos los malos de la historia, pero bueno, hay formas también que podemos implementar en las organizaciones. Uno, como ya lo decía, es la sensibilización, o sea, es decir, que todos a nivel de la compañía sepamos que podemos ser un punto vulnerable, ¿no? Les cuento muy, muy, muy rápido una anécdota. Imagínense qué tanta seguridad habrá en un casino. Pues mucha, ¿no? Me imagino. ¿No? Ustedes se imaginan que hay un caso real que sucedió en Canadá en el que había una pecera enorme, muy bonita y demás, y pues ahora con todo el tema del Internet de las cosas, un hacker se dio cuenta que esa pecera estaba conectada a un modo de Internet que no tenía la seguridad de todo el casino. Y por ahí los hackearon, ¿no? Entonces, nada más para que veamos qué tan vulnerables podemos ser, ¿no? Entonces, sensibilización. Si vas a meter y aparte algo en Canadá, no en allá... No. Bueno, o sea, puede decirse DMX para que nadie se sienta ofendido. Nadie se ofenda. Iba a decir cualquier país de Latinoamérica. Claro, no, al final de cuentas todos somos vulnerables. Nada más, como decíamos al inicio, pues somos más atractivos en muchos casos, ¿no? Pero, pues, a final de cuentas, esas son las puertas que podemos abrir para que alguien con una mala intención pueda entrar, ¿no? Okay. La segunda es lo que mencionaba hace un momento. Tenemos que hacer una correcta evaluación de riesgos. ¿Y qué sucede? Las empresas siempre dicen, oye, pues bájate un video de YouTube, ¿no? Ahí dijeron precisamente cómo hacer una evaluación de riesgos para empresas de esta industria. Y haz lo que dice el video. Pues no, o sea, la verdad es que sí tenemos que invertirle. O sea, y véanlo como una inversión, no como un costo, un gasto, en evaluar nuestros propios riesgos como organización. Oye, ¿qué tipo de contactos tenemos hacia afuera? No solo los cibernéticos, ¿no? Oye, ¿qué contactos tienen tus clientes? ¿Qué tipo de relaciones generan tus por ejemplo, tu personal de ventas con esos clientes? ¿Qué tipo de relaciones y vínculos generan tus compradores con los proveedores? ¿Qué controles tienes para mitigar esos riesgos, ¿no? Entonces, esa evaluación de riesgos se tiene que hacer a la medida, como un traje que te quede perfecto. Ahora, ahondando un poquito más en este tema, hablando ya de regulación, hay algunos esquemas que se pueden seguir, hay algunos protocolos que puedes seguir como empresa y que en teoría te garantizan casi que pues no vas a ser vulnerable, que no vas a tener esta parte ni interna ni externa de vulneración y de posible crimen financiero, pero en realidad sí sucede esto, o sea, si estás cumpliendo con los criterios al 100% sucede, porque además en la escala digital, lo hemos estado platicando, 100% de seguridad es casi imposible tener. Sí, no, y bueno, yo creo que aquí también debemos irnos a una básica de lo que son riesgos. Los riesgos no van a desaparecer, los riesgos se van a mitigar, claro. ¿no? Eso tengámoslo siempre en mente. Entonces, eso va a ser necesaria dos cosas. Una, la evaluación no es una vez y te olvidas. La evaluación se tiene que hacer de manera recurrente, porque tú también vas cambiando, ¿no? Antes no teníamos computadoras, hoy tenemos computadoras. Antes no trabajábamos en casa, hoy trabajamos en casa. Creces. Hemos crecido, tenemos más personal, tenemos más sucursales. Hay muchas formas en las que las compañías van cambiando y con esos cambios tus riesgos se van generando de manera diferente, ¿no? Claro. Entonces, eso es algo que tenemos que hacer. De manera cíclica tenemos que hacer esa evaluación y, bueno, si te puedes auxiliar de alguien que ya lo haya hecho como algún profesional, pues qué mejor, ¿no? Pero, pues a final de cuentas, hacer el ejercicio siempre te va a dejar algo muy bueno, ¿no? Ahora, lo que mencionabas de cumplir. Y esto es algo que a mí me gusta, me encanta mencionar en todos los foros, es el tema de las compañías que están reguladas, que se sienten que por el hecho de que ya cumplieron con lo que dice la regulación, ya están protegidas, pues en realidad eso puede ser una falsa idea, ¿no? ¿Por qué?
porque, por ejemplo, ¿no? Una entidad del sistema financiero que cumple con todas las regulaciones de prevención de lavado de dinero, ¿no? Que es un crimen financiero. Aquí lo que vemos es que tú puedes tener un reporte hermoso en donde nadie te observó nada, dicen que estás perfecto, tienes sistemas, tienes políticas, tienes a un oficial de cumplimiento, tienes todo, ¿no? Pero en la realidad, cuando ya te vas a hacer un análisis de las transacciones, ver los reportes y te das cuenta de que efectivamente puede estar todo documentado perfecto, pero cuando tú ya te vas al detalle de esas cosas, puedes darte cuenta de que a lo mejor no estás yendo a lo profundo, o sea, no estás previniendo que esas transacciones de un potencial lavado de dinero puedan estar pasando. Y estoy hablando del sistema financiero porque pues, es el más regulado, ¿no? Pero aquí recordarle a todo mundo que el lavado de dinero nos ataca a todos, y por eso se generó en el 2013 la ley antilavado para otro tipo de actividades profesionales, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando el criminal ve que hay una regulación y hay una industria ya muy regulada en donde ya les está haciendo mucho ruido, pues se van a otro lado donde no. Claro. Así de simple, ¿no? Ellos sí dicen, muevo mi dinero de un lado a otro. Porque son buenos inversionistas. Claro. Déjenme decirles que hay grupos criminales que incluso reclutan expertos de todo tipo, financieros, cibernéticos y de todo, porque ellos sí son, por eso dicen que es un crimen organizado, porque de verdad están a veces más organizados que todos, ¿Son exitosos por eso? Sí, lamentablemente sí. Sí, y a ver, diría, estás hablando como de hacerlo de manera regular y no basta con una sola vez, y es que justo recientemente todos estos criterios nuevos ambientales, sociales y de gobernanza, pues han puesto, que se han puesto relevante en los últimos años, han abierto las puertas también a nuevas formas de ataques, ¿no? Y ojo, que con esto no estoy queriendo decir, pues hay que ignorarlos, no, más bien hay que abordarlos y abordarlos de forma correcta, porque sí implican nuevos riesgos de fraude que son inevitables, pero hay que prepararse para ellos, ¿no? Claro, y aquí pues nuevamente y yo a veces me sorprende un poco, ¿no? Porque normalmente tienes que regresar a las bases, ¿no? Ese diamante del fraude que ya evolucionó a diamante, porque antes era el triángulo, ese de la capacidad. Lamentablemente. Sí. No, bueno, de hecho, si ustedes buscan en internet hay unos que tienen como 20 piquitos, ¿no? Pero pues depende el del dodecaedro, ¿no? Del fraude. Sí. Pero bueno, si nos vamos a esa base fundamental de lo que dice el diamante del fraude, pues en realidad esas presiones, esas oportunidades, esa racionalización vuelve a hacerse presente, ¿no? Porque en ESG o ASG, como lo conocemos en español, pues esos compromisos que muchas veces las empresas salen a decir, yo no estoy impactando el medio ambiente, o yo tengo indicadores, yo soy una compañía en pro de la igualdad y de la equidad y no sé qué, pues salir a decirlo es bien fácil, ¿no? Claro. O ponerlo incluso en un documento como un compromiso es muy fácil. Lo difícil es cuando después de 1 año o 2 años, el mercado, tus inversionistas y todos los grupos de interés vienen y te preguntan, ¿y cómo vas con eso? Comprobarlo. Compruébalo. Y cuando empieza a haber esa presión, volvemos al triángulo del fraude, cuando era triángulo, ¿no? Hay esa presión de, oye, pues yo les tengo que decir que sí lo estoy haciendo. Oye, es que ¿qué medidas estás estableciendo? Y hay una presión tal que muchas veces ese tipo de organizaciones se ven en la necesidad de modificar un poco sus indicadores, ¿no? Para que suene a que están haciendo algo. Hay esa presión. Me encanta modificar un poco, dice. Pulirlo un poquito, pero justo antes de que terminemos con este tema, hay uno muy importante que es el de corrupción, que al final puede justo, si estás matizando, estás moviendo, puede ser complicado llevarlo. ¿De qué manera o cómo las empresas pueden seguir cumpliendo, estar haciendo acciones benéficas, pero sin entrar en este otro riesgo, que al final también es un fraude? Claro que sí. Bueno, es un crimen también financiero la corrupción, y yo aquí aprovecharía para poner en la mesa que cuando hablamos de corrupción también siempre pensamos, es que yo no trabajo con gobierno, ¿no? Y las empresas dicen, entonces piensan que solo con estoy gobierno. libre de pecado, ¿no? Casi. Y la realidad es que no, o sea, la corrupción es otro tipo de crimen que también se lleva a nivel privado, ¿no? Ya platicábamos un poquito antes de entrar al aire de casos en donde, pues entre privados también, ¿no? Puede haber alguien en el área de compras, por ejemplo, que le diga a los proveedores, oye,
pues vamos a empezar un proceso de selección de proveedor del agua y y fíjate que a mí me hace falta pues, la colegiatura de mi hijo de los próximos 10 años, ¿no? Y entonces digo, y doy ese ejemplo porque en una investigación salió eso, ¿no? No necesariamente tiene que ser dinero para que nos puedan corromper en un proceso. Hay muchas maneras en las que la corrupción se puede presentar. En el caso que investigamos, pues a este amigo, tú como auditor o como investigador te podías meter a la contabilidad y tú veías pagos de educación normales, con una factura de una universidad y demás. Decías, bueno, pues está bien, ¿no? Wow. La pregunta fue, ¿a quién le estás pagando en la universidad? Hoy no, pues es que se le pagan cursos a la gente. Sí, a ver los comprobantes. ¿Quién es el estudiante? Bueno, pues fuimos haciendo la investigación y resulta que era el hijo de alguien de compras, ¿no? Entonces, aquí es muy claro que el tema de la corrupción a nivel privado también puede llegar a ser una problemática muy importante. Y el gran problema es que esto puede partir desde los niveles mucho más arriba de la estructura, ¿no? Si tenemos al clásico jefe de tú ve, resuélvelo, pero tiene que salir ese trámite y yo no sé, yo me hago el que no entiendo si tú necesitas contratar a un gestor para que te ayude a facilitar el trámite, pues la verdad es que eso se vuelve en que tú mismo estás motivando a que alguien haga y cometa actos de corrupción, que definitivamente eso va a ir en detrimento de la cultura ética de la organización, ¿no? Digo, y aquí no estamos diciendo que los gestores por definición no estén involucrados en esto, pero sí es cierto que se hace como se prenden más alertas o hay que poner más atención en ciertos terrenos, ¿no? Sí, digo, menciono ese como muchos otros ejemplos de conceptos que en una investigación en temas de corrupción nosotros vemos, ¿no? Claro. Donativos, ¿no? Nos tocó una vez una investigación muy curiosa porque era una entidad que recibía donativos y la evidencia que presentaban eran fotografías de los niños a los que se supone que estaban ayudando y demás. Y entonces pedimos las carpetas de los últimos 5 años, ¿no? Era la misma foto. Y los niños no crecían. ¡Ay, no! Entonces, era la misma oye, foto. No puede ser, ¿no? O sea, al final de cuentas... Un poco de esfuerzo, aunque sea, ¿no? Hagan la actuación bien. Exactamente. Dios. Bueno, a ver, antes de terminar con este tema, antes de terminar con este episodio, déjame ir a una recomendación muy puntual para aquellos que estén viviendo, estén a la mitad de un proceso de este tipo, sobre todo, y hablo de algo interno, ¿no? Un fraude interno, como decías. Sí. ¿Qué hacer con ese empleado? Porque justo platicábamos, qué ganas de decirle, en este instante te me vas, te despido y no te doy nada. Pero no, esa no es la mejor respuesta. No, fíjate que por experiencia lo que hemos visto es que mantener al empleado y pues seguramente a más relacionados en la organización es una mejor recomendación. ¿Por qué? Porque si tú no lo alertas, y ahí también va a ser clave que tengas un protocolo de respuesta para que no alertes al individuo y a los demás que pudieran estar involucrados, porque si no lo primero que van a hacer es destruir evidencia. Claro. ¿No? Y nos ha tocado y esconderse. Del que ya no regresa a la compañía y se fue con el teléfono a la computadora y el coche a la compañía y va, no lo vuelves a ver, hasta aquel que, casualmente se le cayó el café a la computadora, ¿no? Y te pasa de todo. Entonces, uno es no generar esa presión inicial, que esa va a venir después. Después, una vez que ya tienes a la persona y la mantienes ahí, evidentemente lo que se tiene que hacer es recopilar la mayor cantidad de evidencias y mi sugerencia sería hazlo asesorado por alguien que ya lo sepa hacer. Sí, ¿por qué? Claro. Porque si a final de cuentas tú necesitas ir un proceso legal para tratar de recuperar lo que se haya llevado o lo que te haya a ti afectado, necesitas cumplir con ciertos protocolos de recuperación de evidencia, ¿no? Okay. Porque lo primero que te va a decir en un careo va a decir alguien alteró la información. Claro. ¿No? Siempre te lo van a decir, ¿no? Entonces, si tú tienes una copia de esa computadora, por ejemplo, tal cual como la dejó él, y haces una copia forense, tú vas a poder trabajar con esa copia sin haber alterado la información que lo contenía, ¿no? Lo segundo es, pues, ten un equipo adecuado de respuesta, ¿no? El clásico de, que se encargue el de recursos humanos, ¿no? O que se encargue el abogado. Pues sí puede ser, nada más que tenlo bien estructurado.
Piensa qué necesitas, ¿no? Aquí necesitas tener y qué necesita hacer cada uno, no que nos empecemos a emocionar en que a ver qué me invento que acabo de ver en la película. No, o sea, tenemos que tener un protocolo de lo que vamos a hacer. Y tercero, pues acompañado de estos protocolos de investigación, vienen los protocolos de comunicación, que esos también son pocos los que existen y que yo he visto operando en las compañías. ¿A qué se refieren? Ya que terminaste la investigación y que concluiste y a lo mejor ahora sí ya despediste a esta persona, hiciste un proceso legal y todo lo que quieras, ¿cómo se lo comunicas a la organización? ¿No? Porque normalmente es, no le digas, oye, no le avises al auditor externo que no sepa. Sí. Oiga, y la verdad es que eso es un problema muy importante. Ahí se te generan dos problemas. Uno, cuando tú no le avisas a tu auditor externo, él va a venir y seguramente, si estamos hablando de una compañía, digamos ya de cierto nivel, va a tener que aplicar las propias normas de auditoría por una situación de fraude. Claro. ¿No? Y tú le vas a tener que dar una carta en donde estás dándole las representaciones de que le revelaste todo. Sí. Y si tú no hiciste un proceso de investigación adecuado, vas a tener que volver a hacer todo. Y normalmente cuando ya lo rehaces, pues ya no es en las mejores condiciones, ¿no? Correcto. Y finalmente, ¿cómo se lo vas a decir al resto de los empleados? Sí se debe de hacer porque... a final de cuentas, las compañías que transmiten un mensaje de aquí, tolerancia cero, este tipo de cosas, y nos vamos a ir a las últimas consecuencias, sí repercute. De verdad que sí repercute en que este tipo de actos se cometan en las organizaciones. Y bueno, César, ya para terminar, alguna de las empresas, pues justo en lugar de estar tomando videos de YouTube y bajarlos, ¿dónde pueden encontrar información más detallada? Mira, pueden visitar nuestra página de internet de kpmg.com y ahí podrán encontrar, hay una sección de todo lo que son nuestros servicios. Hay muchos estudios que tenemos, no solo en México, hay estudios que se producen en prácticamente todo el mundo, que nos dan estos datos. De hecho, les doy la primicia. Nosotros estamos preparando el nuevo estudio de crímenes financieros que va a salir en este año. Entonces, lo podemos venir a presentar si gustan. Y también nos pueden escribir al correo electrónico asesoría@kpmg.com.mx y cualquier comentario, duda, queja, la atendemos con muchísimo gusto. Pues César, Ere, muchas gracias por haber venido hoy a Cuéntame de Economía, no solo con malas noticias y terrores, sino también con opciones y consejos para mejorar nuestra seguridad. Y a ustedes, pues, escuchas, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Cuéntame de Economía, un podcast de Expansión. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.